No encuentro yo otra salida. Bien, bien, hermanos. Yo por lo que he podido estudiarlo y ver en otros estudios, en otros comentarios dentro de ellos, eh, es de los 35 milagros que Jesús hace, es el único que se repite en los 4 evangelios. En los 4 evangelios se repite, ¿no? Porque de ahí otro milagro no se repite en los 4 evangelios. Este es el único que se repite en los 4. Y otro de que el primer milagro de los 5.000 se hace en tierra judía, y la alimentación de los 4.000 se hace en una tierra pagana. Acuérdense que Marcos está escribiendo a pagano. El otro es que Mateo nada más va a repetir también los 5.000 y los 4.000. Lucas solamente va a repetir los 5.000, ¿no? Y Juan también va a repetir el milagro de los 5.000, pero ya no de los 4.000. Otra, Franco, ¿por qué los 4 evangelios? Sí, dime. Franco, disculpa. Estaba pensando también, ahorita se me vino a la mente, yo me imagino a un Jesús por donde estaba, por donde pasaba, siempre hacía algo sobrenatural, siempre haciendo milagros. Yo me lo imagino así. Me imagino que rara vez haya un día en que no deja algo sobrenatural. Eh, pero si es que vemos entre los milagros que hay en los evangelios, yo creo que no pasamos de los 40, ¿no? ¿Por qué no se mencionan mucho los milagros en los evangelios? ¿Te refieres a que más milagros? Sí, eso, o sea, yo me imagino que hubiesen podido poner más milagros, ¿no? Conocer un poquito más de algunas cosas que hizo Jesús, ¿no? Estando en su ministerio. Porque cada uno menciona, pues, o sea, es una treintena de milagros en total, ¿no? Lo que se conoce, ¿no? Ah, sí, pues mira, y si te das cuenta, no todos tampoco cuentan todos los milagros. Hay diferencia en los evangelios. Hay algunos que repiten un milagro, el otro lo obvia, ¿no? Entonces, así, lo que pasa es que cada evangelista va a contar de acuerdo según a su criterio, qué es lo que quiere, qué intención tiene al contar algo. Como decía el pastor la otra vez en la clase de hermenéutica, él hablaba de que los milagros hay que entenderlo como signos, porque detrás del milagro, o sea, nosotros nos quedamos embelesados por cómo habrá sido, pero en sí los milagros, la intención del evangelista es que tú te fijes qué cosa quiere decirte el milagro, cuál es la lectura, el mensaje del milagro en sí. No te quedes embelesado, admirado por eso, sino qué cosa te quiere decir, qué cosa quiere transmitir, ¿no? Entonces, y entonces estos milagros son un signo de que algo quieren decir, ¿no? Bueno, ahorita no es el momento de hablarlo, pero más adelante, este milagro está relacionado con el mismo cuerpo de Jesús, está relacionado con la Eucaristía. Por eso que los cuatro evangelistas lo repiten, los 4 milagros, porque está relacionado con el cuerpo de Jesús, la Eucaristía, el participar. Era el rito que va a caracterizar a la iglesia naciente, que va a tener mucho significado. Juan es el que le va a dar ese sentido, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿no? Entonces,
eso tiene mucha relación, esto de los partir los panes y todo eso. Por eso que los 4 evangelistas lo van a repetir y no lo van a obviar. Como tú decías adelante, han habido muchos milagros, pero hay algunos que van escogiendo qué cuento yo o a qué intención tengo yo al contar esto, ¿no? Y así. Y de hecho, pues la tarea siempre Jesús lo pasa a los discípulos, ¿no? La tarea. O sea, eh, no esperen que yo esté, o sea, la carga no me la tiren a mí, sino ustedes estén dispuestos a hacer algo. Por eso Jesús siempre le invita. No, o sea, tengo compasión de ellos, no quiero que se vayan de hambre, hagan algo, ¿no? Sí, y siempre lo está poniendo a la iglesia en acción, ¿no? No solamente en actitud pasiva de mirar y ver, oh, Jesús, qué poderoso que eres, cómo haces las cosas, ¿no? Sino que también nos desafía a nosotros, hagan algo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podemos nosotros alimentar también? ¿Podemos nosotros también alimentar a la gente? Y no era un alimento espiritual, era un alimento físico, que tenían hambre. O sea, entonces la pregunta es, ¿podemos alimentar? Entonces, como les decía la otra vez, en el milagro de los 5.000, si nosotros partimos de que no, pero si es que yo no soy Jesús, pues Jesús fue a hacer todas esas cosas, yo no, pues. Entonces, si partimos de eso, nunca vamos a hacer nada, hermano. Pero si partimos de que, está bien, yo no haré del 5.000, pero lo que yo tengo, puedo partir mi pan y se lo puedo dar al otro. ¿Se dan cuenta? No, partir mi pan y le comienzo a dar al otro. Hay un comentarista, no recuerdo ahorita su nombre, y él dice, yo creo en ese milagro que Jesús hizo, es de que todos comenzaron a compartir su pan. Todos comenzaron a compartir su pan. Y compartir con los que no tenían, con los que no tenían. Y comenzaron. Entonces, ese es el gran milagro, dice. Yo lo veo de esa óptica. Lo veo en el milagro en el que comienzan a tener el espíritu de compartir con el que está a su costado y no ha traído nada y está en el desierto y no hay tiendas a su costado. Entonces, ese es el verdadero milagro, en que yo, de lo que soy tacaño, individualista, para mí nada más pienso, hoy aprendo a compartir y parto mi pan y comparto, y así todo el mundo que había traído, los que habían traído comienzan a compartir, ¿no? En fin, eso es una manera de interpretarlo, de poder verlo de la mejor manera, pero Jesús lo que sí es de que a la iglesia, a los discípulos, les desafía, denle ustedes de comer, ¿no? Denle ustedes de comer. Entonces, cuando uno está dispuesto y uno tiene toda la intención y actúa en querer compartir, se produce el milagro. Vas a saciar. Cuando yo estoy dispuesto, aunque sea a compartir lo poquito que tengo, se va a producir el milagro. Pero si yo digo no, que lo hagan los que tienen fe, que lo hagan los que tienen plata, que lo hagan los que tienen buen trabajo. Yo no, pues yo gano a la justa, yo estoy para mí nada más. Entonces, si estamos con este vocabulario, con este pensamiento, ese es el mensaje para nosotros. ¿Te das cuenta? Ese es el mensaje. Jesús nos sigue diciendo, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Entonces, este mensaje es actual, este mensaje es para nosotros. ¿Sí? Les dijo a ellos en su tiempo y nos sigue diciendo ahora, en nuestro tiempo también, Jesús, denle ustedes de comer, ¿verdad? Entonces, es un desafío a la iglesia, hermanos, a que comencemos a movernos en fe en Jesús. Cuando comenzamos a movernos en fe, se producen las cosas, se producen los milagros. Yo quisiera añadir, en el Antiguo Testamento encontramos la historia de Nehemías, ¿no? Él sintió esa necesidad de poder reconstruir los muros de Jerusalén y los muros no eran cualquier cosa, ¿no? Eran tal vez kilómetros de muralla. Y no solamente era el muro, sino había que reconstruir las calles, botar los escombros. Era un trabajo descomunal, ¿no? ¿Cómo hizo esa labor?
precisamente así, moviendo la solidaridad de la gente, ¿no? Él se propuso en su corazón y Dios le abrió las puertas y en el camino él fue encontrando lo necesario, madera, todo lo... Porque él no era un hombre de dinero, él, si bien es cierto que tenía cierta posición dentro del reino, porque era el que le probaba los vinos al rey, eso no le garantizaba pues manejar dinero que le permita pues, reconstruir una ciudad, ¿no? Sino que en el camino Dios va abriéndole las puertas y cuando llega a Jerusalén, él da el ejemplo y la gente inmediatamente se pone a trabajar, ¿no? Algo parecido sucede acá también, ¿no? Jesucristo mueve la solidaridad de la gente y la solidaridad de la gente, en eso consiste precisamente el milagro, ¿no? Otro de los asuntos es, Jesús siempre se cuidó de presentarse como un milagrero, ¿no? Siempre le decía a la gente que no lo contase, que lo guardase, porque si no hubiera distorsionado su mensaje, ¿no? Principalmente él vino a anunciar el reino, que el reino de Dios se había acercado, ¿no? Y si Jesús hubiera tenido la pretensión de hacer milagros y se hubiera convertido en un milagrero y toda la gente lo seguiría por los milagros que hacía y más no así por el mensaje que él traía acá a la tierra, ¿no? Bien. Pasamos al otro párrafo. ¿Alguien? Franco, yo lo que puedo decir es que Jesús al momento de hacer milagros presentó muchas maneras de hacer milagros. No necesariamente en el mismo lugar donde él estaba, ¿no? Porque siempre decía, vete, báñate, lo apartaba a otro lugar, vete en paz, tu fe te ha sanado. Yo creo que Jesús hizo muchos medios, de muchas maneras, para hacer milagros, ¿no? Pero también es muy cierto, ¿no? De que lo que él presentaba era el reino de Dios, ¿no? Él estaba promoviendo pues, el reino de Dios. Tiene mucha razón ahí el hermano David. Ya. Bien, pasamos al siguiente párrafo. Vamos a dar lectura del 11 al 21, ¿eh? Del 11 al 21. Richie, ¿puedes leerlo? Ya, a ver. Ya, sí. Del 11 al 21, ¿eh? Los fariseos llegaron a donde estaba Jesús y comenzaron a discutir con él para ponerle una trampa. Le pidieron que demostrara con alguna señal milagrosa que él venía de parte de Dios. Jesús se molestó mucho por esto y dijo, ¿por qué siempre piden ustedes una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna. Entonces Jesús les dejó, volvió a subir a la barca y se fue al otro lado del lago. La enseñanza de los fariseos. Los discípulos habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Los discípulos comenzaron a decir pan. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo, ¿por qué hablan del pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenaron? Entonces, ¿con qué lo sobró? Los discípulos respondieron, 12 canastas. Jesús les respondió, y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenaron? 7, contestaron los discípulos. Jesús le dijo entonces, ¿y todavía no entienden? ¿Hasta ahí, no? Sí.
A ver, ¿qué podemos comentar de eso? Ese párrafo. La levadura de los fariseos. ¿Qué estaban pidiendo los fariseos? Señales, ¿sí o no? Lo que los fariseos querían, pues, es que Jesús se presente como el Mesías triunfalista, espectacular y todo ello, ¿no? Pero Jesús no le concede, pues, esa petición, porque Jesús no ha venido con ese formato de Mesías, con ese formato del espectáculo y de todo ello. Jesús viene con otro, a darle otro sentido, ¿no? Y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? Porque también el trayecto, y esto es así, en el trayecto, hermano, de nuestro servicio al Señor, podemos ser contaminados por la levadura de los fariseos. ¿Cómo? Creyendo que el Evangelio es un trampolín hacia una fama, hacia el éxito, entre comillas, el éxito del mundo, ¿no? Como lo ve el mundo, el éxito como lo ve el mundo. Pero Jesús totalmente diferente. Jesús no ha venido él a hacer no ha venido a hacer espectáculos, ¿no? Ni a buscar fama. Y por eso Jesús le dice, cuídense de la levadura de estos hombres, ¿no? Porque le vienen a Jesús señales. Es como que, ¿no? Es como que, digamos, viene un periodista y está con su cámara y te dice, a ver, Ricardo, tú que tienes ese don, a ver, demuéstranos que tú eres un siervo de Dios. Y cuando uno ve la cámara, uno se le prende, ¿no? Las antenitas y dice, vamos, me va a ser conocido. Las redes sociales. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la levadura de los fariseos. Te dice, Richard cuídense Swing, de la levadura de los fariseos, ¿no? Entonces, en el trayecto de la vida cristiana es así, ¿no? Es así, todos pasamos por eso, ¿verdad? Todos pasamos por eso. En nuestro servicio al Señor, a veces queremos que alguien nos aplauda, que alguien nos diga, oye, qué bien lo estás haciendo. Y si no lo hacen, escucha, que nos sentimos mal, ¿no? Todos, ¿sí o no? Todos. Si ayuno yo bastante, quiero que me digan, oh, ¿cómo ayuna este hermano? Si hago aquello, quiero que me digan, quiero que se fijen en lo que estoy haciendo. Y tenemos eso, unos a menor escala, otros a mayor escala, ¿sí o no? Hoy en día podemos ver nuestros los predicadores de hoy en día que están todo ello, a veces no se están construyendo su reino que el reino de Dios. ¿Sí? Y esa es la atención que tienen ellos, muy fuerte, ¿sí? Mucho cuidan su reputación, todo ello, su honor. ¿Sí? Entonces Jesús le dice, si tú estás pensando en eso, has sido contaminado por la levadura de los fariseos. Cuídense, le dice Jesús, ¿no? Cuídense de eso. Franco, ¿podrías dar un poco más de luz y cuando bonita te la refieres ilustración que a da los fariseos? acerca de la levadura, ¿no? ¿Perdón? Ya que pues en ese tiempo era común hacer la harina de la masa fermentada, ¿no? Y dice que lo ponían a último momento, a esa parte de la masa que hacía que el pan se hinchara, pues. Entonces usa esa ilustración, ¿no? Para ver cómo se puede corromper, ¿no? Por el Claro, orgullo, ¿no? Y el show, ¿no? claro. Como dicen, ¿no? Mm, sí, pues la levadura Bonita es ilustración que así, hace ¿no? sobre La levadura es algo que puede entrar poco, sobre todo en la harina,
y comienza a tener un efecto la harina, ¿sí o no? La levadura es así. Mete un poquito en una gran cantidad de harina y tiene su efecto. De igual manera, a ver, esa costumbre, ese estilo que tenían los fariseos, ellos cuando hacían algo, ellos querían pues aplausos, ellos salían para que la gente los venere, los honren públicamente, ¿no? Y por eso que ellos vienen a Jesús también a decirle, a ver, ¿qué haces? Te muestra, a ver, pero Jesús no les muestra nada, ¿sí o no? Entonces, pues Jesús va y le dice a sus discípulos, de la levadura, cuídense de este, a ver, de este formato en la cual ellos buscan. Cuidado con ustedes estar buscando eso. Cuidado con ustedes partir como parten ellos, ¿no? Cuídense mucho de eso. Porque un poquito nada más de eso y afecta nuestra vida, ¿no? Va a afectar nuestra vida. Mira, la levadura lo que hace es corromper, es fermentar el harina. Es lo mismo que cuando se hace la chicha de jora, por ejemplo, ¿no? Cuando recién se prepara, no se puede tomar, no embriaga. Cuando tú la haces fermentar, o sea, la tapas, la guardas un tiempo, se comienza a fermentar. Y eso crea alcohol y ya cuando lo tomas fermentado ya embriaga. Lo mismo sucede con el pan. La levadura lo que hace es corromper al pan, lo fermenta. Es esa razón por la cual se comienza a hinchar, ¿no? El otro tema, creo que cuando hablamos de los fariseos, nos olvidamos o se debe resaltar que eran religiosos, eran gentes, eran personas que normalmente interpretaban la ley, ¿no? Pero definitivamente ellos lo que hacían un tanto era establecer aprovecharse de esa situación, ¿no? Para poder lograr una posición dentro del pueblo, dentro de donde ellos se movían, ¿no? ¿Tú podrías hacer una diferenciación entre lo que es intérprete de la ley y fariseo? El intérprete de la ley, bueno, más está relacionado con el escriba, ¿no? Pero el fariseo también era un intérprete de la ley, porque él podía explicar al pueblo acerca de la ley. Él podía explicarles a la gente común, les llevaba, sobre todo en las sinagogas, estaban los fariseos. Los saduceos no. Los saduceos no pintaban en la sinagoga. Los saduceos estaban en el templo de Jerusalén, ahí se movían ellos. Y en su mayoría los saduceos eran gente muy pudiente, rica, ¿no? Los que administraban el templo. En cambio, y no se llevaban con los fariseos, porque los fariseos les decían, los fariseos en sí era de clase media. Fariseos pudientes habrían pocos, pero sí eran muy honrados por su interpretación de la ley. Ellos, porque la ley al pueblo enseñaban, y los casos también que los llevaban ante ellos, podían solucionarlo por su estudio de la Torá. Entonces, ellos recibían cierta fama, cierta honra, recibían, ¿no? Por su interpretación de la ley. Y así, bueno, y la cosa es que los saduceos si no congeniaban mucho con los fariseos, a veces ahí habían rivalidades entre ellos. ¿Por qué? Porque el fariseo a veces le quemaba el negocio al saduceo. El saduceo decía, has cometido un pecado, ya trae el cabrito acá al templo, acá lo cocinamos y listo, quedas libre de tus pecados. Claro, pues cabrito que se van a comer ellos, ¿sí o no? Trae la vaca o el toro que se van a comer ellos. Pero el fariseo le decía, no. O sea, ven acá
ora, pide perdón y listo. Ya, si cuando tengas el cabrito lo llevarás. Pero sí, los fariseos eran bien, bien honrados y eran intérpretes. Sí les caracterizaba mucho porque interpretaban la ley. El escriba más era el que, como su nombre dice, Franco, ¿no? El pero escribano, el que escribía, ¿no? no nos olvidemos de que el capítulo empieza con la idea de que lo quieren tentar a Jesús, ¿no? No en ningún momento que haga show, ¿no? Sino lo quieren tentar, ¿no? Claro, claro. O sea, le dice, Para ¿qué que señal muestren haces por tú? ahí A hay ver. una manera de acusarle, pues, porque... Claro. O sea, ese es en sí la parte importante, ¿no? Sí, pidiéndole señal del cielo, le dicen, ¿no? A Jesús, pues no, Jesús no cae en su juego, ¿no? No cae en el juego de ellos, ¿no? Porque los fariseos saben que los que quieren hacerse conocidos no pueden desaprovechar una oportunidad así, ¿se dan cuenta? Pero Jesús no ha venido a caer en su juego de ellos, ¿se dan cuenta? Jesús no está buscando fama, Jesús no ha venido a perenizar su nombre, ¿no? O sea, no le da por ese lado. Jesús no les presta atención, ¿no? O sea, incluso le incomoda que le pidan eso, ¿no? Dice, y dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a la otra Claro, o sea, ribera. imaginarte ahí el rostro de Jesús, Claro, incómodo, claro. O sea, Jesús diría, ¿por qué molesto. me están fumando? ¿Quién creen que soy yo? ¿No? ¿Verdad? Así. ¿Puedo leer unas definiciones que he encontrado acá en un libro? ¿Ya? Este libro, mira, yo en la mañana mientras hacía mi devocional, no sé, de casualidad lo encontré y yo decía, ¿qué hace este libro? ¿Qué hace este libro acá, no? Pero me acuerdo que en una oportunidad que estuve por el convento, allá en Huancayo, hay un convento bien conocido, ellos tenían publicaciones, ahí compré algunos libros, ¿no? Y este es uno de los libros que me parece que no lo he revisado, ¿no? Acá dice, por ejemplo, es católico, ¿ah? Es católico. Habla sobre los partidos en el poder, habla de los saduceos, los herodianos, y los partidos de oposición. Cuando se refiere a los partidos de oposición, está hablando de la iglesia en los tiempos de Jesús, la historia de Israel en el tiempo de Jesús, de eso trata el libro, ¿no? Es peruano. Dice, los escribas o doctores de la ley podrían ser comparados a los que hoy llamamos intelectuales. Su único poder era la formación que adquirían en el ciclo de varios años de estudios, que terminaban con una especie de ordenación, y daba derecho al título de rabí. Por este saber se les abrieron las puertas y los puestos claves del derecho, de la administración y de la enseñanza, llegando hasta dar entrada en el Sanedrín al partido fariseo, puesto que todos los fariseos que habían en el Sanedrín lo debían al hecho de ser además escribas. Ahora, cuando define a los fariseos, tampoco eran de la clase alta los fariseos, sino más bien gente del pueblo, pero sin formación intelectual de escribas. Como ya es sabido, tienen su origen, al igual que los esenios, en el movimiento de los hasideos en la época macabea. Eso es lo que define acá. En cierta manera, los escribas estaban relacionados con los fariseos. Ajá. Muy bien, hermano David. Sí, pues. Franco, quería de repente hacer una pregunta que no tenga mucho que ver con su de oro. Por ahí era acerca de, sabemos que durante siglos, pues, a la gente cristiana, a la gente católica, no tenía derecho, pues, a tener las escrituras en su mano, ¿no? Solamente en las misas se podía
se podía leer o escuchar, ellos solamente tenían acceso, ¿no? Los que estaban quizás en el seminario, los padres, ¿no? Me imagino también en el tiempo en ese mismo tiempo de Jesús, que la situación también era igual. No sé si me podría responder, ¿sabes? ¿Cómo, Ricardo? A ver, si es que en ese tiempo la gente normal, la familia normal, tenía acceso a las escrituras, o solamente pues en las escuelas, o los sacerdotes solamente tenían acceso a las escrituras. Ah, ya, claro, en la época medieval igualito, en la Guerra tenían los códigos, ¿no? El pueblo solamente iba y escuchaba, nada más en misa, iba y escuchaba. Mira, y peor todavía, lo escuchaba en latín, imagínate. Es por eso que El otro no entendía nada de latín, no entendía nada, pero igualito, había se lo daban en latín. mucha ignorancia y le decían cualquier cosa y ellos, amén. Pero Claro. a lo que yo lo que quería preguntar era, en el tiempo también de Jesús, ¿toda familia israelita tenía acceso a las escrituras? ¿O era pues un material solamente que lo tenían los del la Mira, parte religiosa? yo quisiera contestarlo antes que No, se me vaya la idea. No, el tema no es si tenían acceso o no tenían acceso, todos tenían acceso. El tema acá es de interpretación, siempre es el tema de interpretación. El hecho de que, por ejemplo, en la costumbre de los judíos, creo que a los 12 años, 8 años, creo los varoncitos tenían que recitar parte del Torá o todo el Torá, ¿no? Entonces, todas las familias, todos los padres tenían que instruir en, en la ley a sus hijos. Entonces, el tema no es si tenían acceso o no tenían acceso, todos tenían acceso. El problema cuando hablamos de los intérpretes de la ley, ya estamos hablando de interpretación de la ley. Cuando se forman todos estos grupos dentro de los judíos, es en cuestión a la forma en que se interpreta la ley y cómo cada grupo lo asume, ¿no? Unos creían en la resurrección, otros no, otros la defendían, otros creían que se debería hacer guardar el sábado y las reglas, y ese es fundamentalmente el tema, ¿no? Y en este tiempo también sucede casi lo mismo, ¿no? El problema acá en este librito hablaba pues de que el ser intelectual, ¿no? Desde el momento que tú tratas de hacer un estudio intelectual de la Biblia, yo creo que se pierde un poco el asunto, el mensaje en sí, ¿no? Porque y ahí comenzamos a hablar el problema de las interpretaciones. Y ustedes se van a dar cuenta, tú lees un libro sobre interpretación de la Biblia y otro, y cada uno le pone sus énfasis y nunca van a estar de acuerdo. Eso es por el tema de la intelectualización, ¿no? De cómo tú lo asumes, qué formación intelectual tienes, porque eso te va a llevar a interpretarlo. Cuando Jesús estuvo aquí, él combatió eso. Él llevó más el Evangelio a una vida práctica, ¿no? Estamos leyendo los Evangelios y encontramos a Jesús siempre llevándolo a la práctica. Acá estamos leyendo en el caso de los milagros, Jesús siempre decía, oye, denle de comer, ¿no? O siempre para que la gente vaya aprendiendo a tener las iniciativas y con respecto a cómo asumir el Evangelio, ¿no? bien, solamente decir que en Jesús, como la época medieval, o sea, un ejemplar de la Biblia, un
rollo, qué sé yo, no lo tenían, bueno, o sea, nadie podía decir, ya, yo me voy con mi Biblia a la sinagoga o al templo, sino que iban y escuchaban, a escuchar. Por eso que en la ley de Moisés está, dice, escucha y nuestro Dios escucha, dice, lee, el pueblo iba y escuchaba, ¿no? Eh, Mira, yo tuve la oportunidad de leer un libro en cierta oportunidad y creo que en la iglesia está, es un librito sobre la historia de la iglesia. Ahí relata, por ejemplo, que en cierta manera lo que quiere decir el libro es lo siguiente. ¿De dónde es que Martín Lutero y todos los reformadores se alimentan para poder gestar todo este movimiento de renovación dentro de la iglesia? Es cierto, como ustedes dicen, fue una época muy oscura que vivió no solamente la iglesia, fue la humanidad, porque realmente el poder político también lo tenía la iglesia, había llegado a tener el poder político, ¿no? Y eso los llevó a cometer ciertos abusos escudándose tras las escrituras y trataban de que la gente se mantuviera en la ignorancia, ¿no? Sí, esa era la situación. Entonces, si lo planteamos de esa manera, entonces la pregunta valedera sería, pues, ¿de dónde, pues, entonces, Martín Lutero y todos los reformadores, pues, se alimentaron para poder plantear este movimiento de reforma? Y este libro responde, ¿no? Si bien es cierto que a través de la historia, el grupo más fuerte fue el que lo gesta la Iglesia Católica, lo que conocemos la Iglesia Católica, Constantino y toda esa historia, ¿no? Pero como este grupo se aparta y es un grupo muy fuerte que mezcla el poder religioso con el poder político, hubieron grupos pequeños que mantuvieron la pureza del Evangelio, que mantuvieron esa enseñanza de los evangelios, que eran grupos muy aislados. Y ahí en ese libro relatan de los grupos, los denomina por sus nombres. De ahí es que Martín Lutero y todos los reformadores toman pues la esencia del Evangelio. Ahí estaba la esencia del Evangelio, la enseñanza verdadera del Evangelio. Y de ahí es que se gesta el movimiento de reforma de la iglesia. No es tanto pues que Martín Lutero se iluminó y que de ahí él fue el gestor, no. Él de algún lugar se alimentó, él tuvo que ver, de algún momento se abrió sus ojos, de algún momento lo vio, en algún momento él fue testigo de que el evangelio que él estaba viviendo no era el verdadero evangelio, que había gente que estaban teniendo el verdadero evangelio, ¿no? Yo creo que en la historia de Elías, creo, cuando él le dice a Dios que él era el único que se había quedado, ¿no? Que no había doblado su rodilla ante los Baales. ¿Qué cosa le dice Jesús hoy? No estás equivocado. Hay un grupo que es fiel, ¿no? Entonces muchas veces pensamos, ¿no? La historia de la iglesia nos las presentan así, siempre el grupo fuerte, el grupo de Constantino, ¿no? Y después la corrupción y viene toda esa historia negra de la iglesia. Pero esa es la historia más visible, la que nos han contado, pero aparte la iglesia tiene grupos fieles que mantuvieron la esencia del evangelio y que en algún momento, por el siglo XV, llegan a juntarse. De ahí es cuando los reformadores se alimentan y gestan pues todo ese movimiento de reforma que viene a partir del siglo XV. Es cierto, se vivió una época muy oscura. A la gente no se le permitía leer la Biblia. Y nosotros acá en el Perú, la Iglesia Católica, por ejemplo, lo ha tenido hasta el año 1960, cuando el Papa Pío XXIII, creo, fue el que
permite que los laicos comiencen a leer la Biblia. Antes no se permitía. No se permitía que los laicos tuvieran acceso a la Biblia en la Iglesia Católica. Entonces, cuando la Iglesia Católica le permite a los laicos leer la Biblia, entonces ahí es cuando se gesta uno de los movimientos de reforma de la Iglesia Católica del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Que son estos movimientos carismáticos, que le llamamos movimientos carismáticos, ¿no? Bueno, eso sería lo que podría aportar yo, ¿no? Es lo importante de tener un encuentro con la palabra. Sí, pues, porque la Biblia no está supeditada a los exégetas. La Biblia está para el pueblo, es el pueblo, deberíamos leerlo nosotros y poder tener un encuentro con la Escritura. Los reformadores han tenido un encuentro con las Escrituras. Claro, las Escrituras llevan a algo, ¿no? Las Escrituras son un poco, no son toda la trama, la letra, porque las Escrituras nos llevan a alguien, y ese es Jesús, ¿no? Entonces, por eso nosotros, a diferencia de los católicos, hoy en día los católicos ya los curas, ellos están motivando a sus iglesias que lean las Escrituras. Y es verdad lo que decía David, antes no lo hacían, no le ponían énfasis a la lectura. Hoy en día ya se están motivando, pero los evangélicos siempre están caracterizados por fe. Y el fervor siempre ha estado presente porque han tenido con las Escrituras. Por eso que estos programas que nosotros hagamos, todo hermano, lo que nosotros hagamos, vamos a hacer, siempre las Escrituras tienen que estar, porque si no, vamos a terminar en un club de los amigos y la Escritura va a quedar a un lado, ¿no? Y no debe ser así. Todo debe apuntar a la Escritura, a que nosotros podamos conocer. Antes había motivación para memorizar los textos, hoy ya no hay, ¿no? Hoy a los chicos también les cuesta memorizar, no quieren memorizar, ¿no? Será tan por el tiempo que estamos viviendo, donde todo es otro tiempo, pues. Entonces les cuesta memorizar, aprenderse un capítulo de Biblia, cosas así, ¿no? O sea, y hoy en día concursos, ¿no? Ya no hay, ya se ve muy poco, no en el ámbito local nada más, en todo ámbito general, ya no se promueve eso, ¿no? Antes yo escuchaba que habían concursos bíblicos en tal iglesia y se iban para allá, ¿no? Los jóvenes de ese tiempo, ¿no? Se iban, o sea, siempre, ¿no? Están motivándose en el estudio de las Escrituras. Sí, pues, porque las Escrituras no le pertenecen a los sí, no. La Biblia está abierta para todos. Mira, y no era tan complicado como en este tiempo. En este tiempo se nos enseña que tenemos que interpretar correctamente, que hay que estudiar, que hay que centrarlo. Yo creo llevarlo por ese lado, pues ya que estamos cayendo en el error de los fariseos, de los escribas, ¿no? La Biblia normalmente siempre se nos enseñó a nosotros que el Evangelio era para vivirlo. El Evangelio es una forma de vida, ¿no? Entonces tú lees la palabra de Dios y ahí te dice y tienes que asumirla, entenderla, y lo que lo entiendes tienes que vivirlo. Así siempre lo hemos entendido nosotros el Evangelio. En este tiempo lo llevamos más a la parte intelectual. Y nos encontramos con el gran problema que tú lo estás planteando, de que la gente no lee, pues, hermano. Definitivamente, la gente no lee. Entonces, imagínate, es mucho más fácil yo sentarme ahí y otros me lo cuenten, pues, ¿no? ¿De dónde viene el convencimiento, entonces? Si yo nunca lo experimenté. Ahí tenemos todos los problemas que adolece la iglesia en este tiempo, pues, porque la iglesia, como decía Ricardo, pues nos hemos acostumbrado a sentarnos y darle la amén a todo. ¿Eh? Y eso no es así. El Evangelio siempre fue controversial. El Evangelio siempre fue una forma de vida. Por ejemplo, la gente no lo entendía. Recordemos que en el libro de los Hechos, los testimonios de la iglesia, ¿qué dicen?
que tenían todas las cosas en común, y mucha gente se añadía a la iglesia por el testimonio de esos cristianos. ¿Eh? Entonces, en este tiempo ya lo cambiamos, ¿no? Ya lo estamos llevando por el camino de los escribas, ya. ¿No? La estamos siendo muy complicado, muy difícil. Y estamos contribuyendo al gran problema que tenemos, que la gente no lee la Biblia. Es cierto lo que dice Franco. En mi tiempo, por ejemplo, ni siquiera tenían que decirte que leas la Biblia, hermano. Era una necesidad, porque tú tenías la reunión del culto de los jóvenes y había concurso de textos bíblicos, ¿no? En cualquier momento a ti te decían, ¿sabes qué, hermano? No es como la otra, es, oiga, ¿quiénes quieren ser maestros de escuela dominical? Nadie. No, en ese tiempo, pues como leían todos los demás, ya hermano, tú vas a enseñar a los niños, ya comienzas a enseñar a los niños, ya es tiempo, ya has estado sentado buen tiempo, ya has aprendido, recitas tu texto, todo, ahora vas a enseñar a los niños. ¿Ves? Entonces ya lo llevábamos a la vida práctica. Las cosas que habías leído, que habías memorizado, ahora tienes que llevarlo a los niños. ¿Ves? Y así era la vida en la iglesia. Ahora no encontramos eso, ¿ves? Ahora no encontramos eso. Y estamos realmente, desde lo que yo he vivido, yo veo que estamos pasando una crisis terrible en ese aspecto, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que definir, hay muchas cosas que tenemos que sacudirnos, porque definitivamente nos hemos puesto encima de una carga que no la podemos llevar, pero definitivamente, ¿no? Imagínate, hacer una prédica muy, ¿qué le digo? Muy pulida, muy intelectual. ¿Qué va a suceder con la gente que no sabe leer? Y ya está condenada a morir. Hermano, yo siempre les he contado, en la iglesia, una de las hermanas que fundó la iglesia, era una anciana, la mamá de los Flores, para los que se acuerden. Esta hermana no sabía leer ni escribir, pero vaya a ver cómo predicaba el evangelio, hermano. Ella andaba con su Biblia y todos los textos los tenía marcados. Yo me acuerdo siempre de algo de que fui testigo en el mercado, y al carnicero, que era su casero, le predicaba la palabra de Dios. ¿Puede leer lo que dice acá? Y él le hacía leer a la persona. Él leía y ella le explicaba el texto. Ahora no tenemos eso. Las personas saben leer, pero no leen. Es muy difícil y es un problema que lo hemos aceptado ya mucho tiempo, ¿no? Es una carga que tiene muchos años. Y por eso que ahora, pues, esa es la explicación por la cual, pues, invitamos a nuestros jóvenes a que participen dentro de la actividad de la iglesia. No es algo fuera de la iglesia, ¿no? No están preparados. No hay respuesta de ellos, no hay iniciativa, no se sienten capaces. ¿Eh? Pero si nosotros lo llevamos a una vida lo metemos más en la palabra de Dios, que lean ahí, así como nosotros fomentemos discusiones entre los jóvenes también, ¿no? ¿Por qué los jóvenes no tienen un canal, una participación así como nosotros? ¿Ve? Eso les ayudaría bastante a ellos a prepararse para lo que la iglesia necesita. La iglesia es toda una vida, hermano. En la iglesia hay mucha necesidad, hay que interactuar, necesitamos maestros, necesitamos diáconos, necesitamos líderes, necesitamos todo. Y para eso tienen que tener una formación en la palabra de Dios. Miren cuán interesante es lo que estamos llegando, hermano. Hasta ahí nomás, porque no quiero continuar, no quiero que otros dejen de participar. Gracias. Bien, David. Bien, yo creo que, claro, sí. Ese es nuestro punto débil hoy en día, ¿no? Así como en el ámbito secular, los profesores se quejan de que los alumnos no leen, que les cuesta leer, que vivimos
visual, todo es imágenes y todo ello, cuesta, ¿verdad? Comprensión lectora y todo ello. Nuestro país dice que en comprensión lectora creo que está último. Entonces, imagínense, ¿no? Y la iglesia está también en medio de todo ello, ¿no? Entonces, pero que esto nos lleve pues, a ver cómo usar ciertos mecanismos de cómo motivar a que la gente pueda leer, ¿no? Leer y tener así un encuentro con el texto sagrado. Bien, hermanitos, vamos a pasar al siguiente párrafo. A ver, Franco, Jesús sana. Franco, Sí, ¿Quiere participar el hermano, bro? sí, a ver, hermano Víctor. ya mira, lo que simplemente mira cómo nació el caso de que los piden lo tientan, ¿no? Los fariseos le piden una señal del cielo y él gime en su espíritu. ¿Por qué pide una señal a esta generación? Le dice, de cierto os digo que no se le hará. O sea, se molestó tanto de que al entrar en la barca se va al otro lado y se da cuenta de que los discípulos se habían olvidado de llevar pan, ¿no? Se olvidan de llevar pan y les dice, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Si simplemente hace poco se ha hecho una repartición de 5,000 y ahora de 4,000, no se acuerdan, no concuerdan. ¿Cómo será con la levadura, que es decir, con la sabiduría de los fariseos y la sabiduría de Herodes, ¿no? O sea, no están preparados, así como dice el hermano David, ¿no? No había preparación. Igual estamos en este tiempo. No leemos. No lee mucha gente. Yo no sé, un momento u otro me he animado y estoy acá y lo estoy haciendo, pero yo veo de que no lee la gente. No lo siento así con esa pasión de hablar. Me consigo un amigo y no sé qué le digo, güey. No me va a entender solamente lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque no hay lectura, no hay un seguimiento, ¿no? Acercamiento a la lectura, ¿ya? Y algunos que han estado en la iglesia, por decir, ya han desertado, ya se están olvidando también, más bien están para atrás en lugar de para adelante. Eso es lo que se siente ahora en este tiempo. Quería recalcar sobre ese hecho. Hay también ahí sobre el comentario de esto de los fariseos que comienzan a discutir con él, ¿no? Pero ya sería para otra. Solamente quería agregar eso, de que simple nace solamente por un olvido de ellos, de que no llevan el pan y él se molesta. Y si ustedes para una cuenta de un pan no saben, ¿cómo serán cuando se encuentren con la levadura? ¿Qué decir con la fortaleza de los fariseos? Eso se los comen con zapatos y todos, como decimos vulgarmente, ¿no? ¿Qué van a entender ustedes a ellos? ¿O qué le pueden decir ustedes a ellos que han estado conmigo y que han aprendido conmigo? Ese comentario les hago a ustedes, Franco. Hermano Víctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, se da cuenta que cuando interactuamos ahí va saliendo, ¿no? Va saliendo la texto de ello, ¿no? Bien. Pasamos con el siguiente párrafo del 22 al 26. ¿Ya? Del 22 al 26. Dice,
Yo lo Vino leo. luego a Bethsaida. A ver, léelo. ¿Sí? ¿Leo? Sí, sí. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Ahí está, a ver, ¿qué nos dice este jurado? Para mí, este ciego es la representación de la comunidad de Marcos, donde a muchos le está costando entender el Evangelio. Y así como este ciego que lo primero lo ve borroso y después lo va viendo claro, así es el crecimiento en la vida cristiana. Al principio a uno nos cuesta creer, pero siempre hay que entender que uno está en pleno crecimiento, en plena evolución. Uno va entendiendo las cosas de a poco, ¿no? Así que esa es la dinámica en el crecimiento de discípulo. O va, el crecimiento es paulatino. Lo que sí nos debe llamar la atención es cuando nos estancamos. El discípulo siempre debe estar en continuo crecimiento, ¿verdad? Entonces, no estancarse o no decir, ya lo sé todo y ahí me quedo. No, siempre debe estar uno dispuesto a aprender, Dice, y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Esto es como que mientras Jesús está vivo, todavía ellos, como que les dice, todavía no se lancen a hablar acerca del Cristo. Después, más adelante lo van a hablar, porque ahí lo van a entender, ¿no? Acerca del Mesías. ¿Algún comentario? No hay. ¿Qué dirá Percy? Ahí está, no, de verdad, no hemos salido de Persia. No, siempre estoy acá, estoy escuchando atentamente lo que dicen. Bueno, con respecto a este pasaje, me parece bastante interesante porque Jesús, como que hace dos veces, ¿no? Una acción, ¿no? Primero, primero vemos que lo saca fuera de la aldea, no lo hace adentro. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y preguntó si veía algo. Entonces, según la referencia que diste, pues, Franco, o sea, ¿no? De que estaba hablando Marcos sobre el pueblo a quien él, pues, estaba predicando, ¿no? Que ellos no entendían de repente a la primera o su fe era muy, muy tambaleante. Entonces, pero nos damos cuenta acá que el Señor, a pesar de todo, Él lo hace, ¿no? Sí, sigue trabajando en nosotros
en nuestra vida, a pesar de que de repente no entendemos o no vemos claramente, ¿no? Y Él nos va ayudando poco a poco, ¿no? Hasta que entendamos, ¿no? Todo ese proceso, el Señor está con nosotros, ¿no? Y muchas veces no somos nosotros mismos, ¿no? Sino que son, como dice en el versículo 22, que son otras personas, ¿no? Que ruegan por nosotros, ¿no? Y en este momento es nuestro trabajo también, ¿no? De nosotros, por aquellas personas que de repente todavía no conocen, nosotros tenemos pues obviamente que orar, tenemos que ayudar a conocer el Evangelio. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, pues muy bien, Percy. Sí, sí, verdad. Te has percatado de que a él lo traen, ¿no? O sea, él no vino solo, digo, es ciego, pues, ¿no? Siempre va a haber, hay gente que lo va a traer. De igual manera, nosotros también debemos estar dispuestos a traer a los ciegos, ¿no? Encaminarlos. Y Amén. esa es una tarea que a veces demanda de tiempo, demanda de dedicación y sobre todo tener pasión, ¿no? Porque esa gente cambie, porque esa gente se encuentre con el maestro, ¿no? Y eso también, esa actitud debe haber en nosotros, ¿no? Claro, de hecho. Bien, ¿qué nos puede decir Richie? Igual, no podría decir mucho, simplemente se ve el milagro en dos etapas y como Jesús siempre de manera cauta hace los milagros, siempre sacándola y siempre diciendo, ¿no? Que no avise, ¿no? Que no entre por la aldea. ¿Mm? Podría opinar. Bueno, Víctor, Sí, igual manera estamos de acuerdo contigo, ya, Franco. ya, mano, David, Yo también creo que ya lo hemos visto en otros milagros hermanos. ya. Muy bien, Pienso que entonces Jesús pasamos, nunca quiso... Sigue, adelante, sigue nomás, sigue. ya. Pasamos entonces al siguiente párrafo, ¿verdad? Del 27 al 30, ¿ya? Del 27 al 30, vamos a leerlo, a ver, lo leo, ¿ya? Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó, mira, hermano, aquí está el texto, como le decía, el texto bisagra, el texto que une, que va a partir el Evangelio de Marcos en dos. ¿Recuerdan que tu Evangelio cómo empezó? El Evangelio de Marcos empieza diciendo, diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y es Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, lo pueden entender, o sea, Cristo, que es Mesías, eso el judío le dice mucho, el Mesías, ¿verdad? Entonces, del 1 al 9 les va a hablar acerca de todo lo que ha hecho el Mesías, todo lo como calma la Tauro, milagros, todo eso. Ahora en adelante, del 9 en adelante, hasta terminar el Evangelio de Marcos, lo va a presentar como hijo de Dios, como hijo de Dios. Porque mire, desde el capítulo 1, acá en el 9, culmina con la declaración de Pedro y dice, tú eres el Cristo, le dice. Ahí está, ahí termina la intención de Marcos de presentarte al Cristo. Ahora, del 9 en adelante,
del 9 en adelante va a presentar al Hijo de Dios. Y mire, va a terminar en el capítulo 15, con la declaración del centurión. Dice, en el 15:39, dice, viendo que después de clamar, había explicado así y dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Otra declaración importante. ¿Se dan cuenta? Pedro declara, él es el Cristo, y ahora el centurión, un pagano, declara, este es Hijo de Dios. Hijo de Dios. Porque Marcos está muy interesado en explicar quién es el Mesías y el Hijo de Dios para los paganos. El Hijo de Dios para el pagano significa mucho. En cambio, Mesías no significa mucho para el pagano. Pero para un judío Mesías sí. Pero para el pagano Mesías no significa mucho, porque es un producto judío. En cambio, para el pagano, Hijo de Dios, eso sí le dice mucho. Eso sí le dice mucho. ¿No? Entonces, ahí está. Entonces, de nuestro estudio para adelante vamos a ver cómo Marcos nos presenta al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o continuamos con el del 31 del 38? Continuamos nomás, creo. ¿Sí? Sí, yo también estoy de acuerdo en continuar. Ya. A ver, vamos a leerlo, ¿ya? Del 31 al 38. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahí está. Ya comienza la declaración acerca de que Jesús va a padecer, ¿no? El Mesías que presenta a Jesús, este Mesías es algo paradójico, es un Mesías que es sufriente, que va a padecer mucho, y eso les cuesta a ellos entender eso, les cuesta de que va a padecer, tanto así que Pedro se aventura a decirle al maestro, maestro, si vas a padecer, entonces no vayas, nos quedamos acá, ¿para qué vas a subir a Jerusalén? No vayas. Pero Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. O sea, me eres por un estorbo, le dicen, ¿no? Quítate, porque estás poniendo la mira como miran los hombres. O sea, quieres las cosas cómodas, quieres las cosas fáciles, ¿no? Y mire, ese es un mensaje que Marcos le está diciendo a su comunidad, le está diciendo, porque Marcos está escribiendo a una comunidad perseguida por los romanos, una comunidad cristiana perseguida por los romanos, le está diciendo, mire, nuestro Mesías tuvo que padecer en la cruz, y ustedes están queriendo que ya alcanzar el triunfo. Aguanten, porque la comunidad de Marcos se preguntaba, ¿por qué viene y nos matan? ¿Por qué nos corretean? ¿Por qué nos persiguen? ¿Y dónde está Jesús? ¿Cuándo va a venir? ¿A qué hora viene? ¿Por qué tenemos que padecer? Por eso que Marcos presenta al Mesías sufriente. Así como el Mesías ha sufrido, nosotros también tenemos que aguantar. ¿De acuerdo? Eso es lo que le quiere transmitir Marcos a su comunidad.
lucharla, a seguir adelante. Por eso dice, porque todo el que quiera salvar su vida, le dice. ¿Por qué te dice eso? Porque había muchos cristianos que están perdiendo la vida. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, dice. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos escribe en un contexto de persecución de la comunidad. La comunidad posiblemente estaban en Roma, esa comunidad, ¿no? Y Nerón era el que se había levantado a correr a los cristianos. Ya no a los judíos, ya. Ahora era a los cristianos, a los cristianos. Y es una persecución bárbara que hacían, ¿no? En ese contexto, Marcos escribe sobre el Evangelio, le está animando a que peleen, pues. Y si pierden la vida por causa del Evangelio, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, ¿no? Claro, en ese contexto, pues, le dice, ¿no, hermano? Que depende de tu vida, pues, una declaración de fe depende de la vida. Hoy en día es diferente lo que vivimos, al menos en este contexto, es diferente, ¿no? Pero en este tiempo no. ¿No? ¿Qué podemos decir, hermanitos? A ver. Ese es Esta el última gran parte pues dilema de conlleva la más minutos humanidad en ese tiempo, de pues. conversación, de opinión. ¿Sí? Sí, Richie, ¿estás haciendo algo? Vi que el hermano David estaba empezando a hablar, no sé si querrá hablar o yo nomás hablo. No, sigue, Ricardo. Decía que hablar sobre esa última parte pues conlleva bastante tiempo ya de intercambio de opiniones, palabras, pero obviamente se ve claro, ¿no? Como tú dices, ¿no? Desde un inicio ya se está mostrando ya los padecimientos que iba a padecer, ¿no? Jesús y, y de alguna manera, ¿no? Un aliciente para preparar para fortalecer a la comunidad, ¿no? Se ve claramente que Pedro no entiende todavía la misión que tiene Jesús, ¿no? Por eso le dice, ¿no? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque tú entiendes como un humano, ¿no? Sí, pues. Yo creo que como aliciente, como fortaleza, casa para su comunidad está muy bueno este texto, pues. Sí, pues. De este capítulo hasta el final vamos a encontrar un Mesías paradójico. Un Mesías que viene a sufrir y dar la vida. Eso es lo que presenta. Y eso le cuesta entender a Pedro. Y a la comunidad de Marcos también le cuesta entender. ¿Cómo es eso? El Mesías es triunfante, el Mesías no muere. Él no viene a dar la vida. Él viene a ganar la batalla, él viene a lucharla y a sacar a estos desgraciados que nos están oprimiendo, sacarlo del mapa y ponernos a nosotros en la cúspide. Y les cuesta romper, entender eso. Pues Marcos ahora nos presenta al Mesías sufriente y que da la vida. ¿Cómo entender eso, no? ¿Cómo entender eso? ¿No? Y pues, y ahí está. Por eso. Y Franco, Sí. yo me imagino, Franco, a la gente, a los discípulos ahí, qué imagen, muchos es el libertador, el quien va a iniciar una revolución contra el Imperio Romano, ¿no? Y entonces escuchar esas palabras como que no entienden, ¿no? Así, sí, sí, claro. Judas mismo
Judas mismo se decepciona de Jesús. Él pensaba que Jesús era el que iba a tomar las armas y él estaba esperando ya en qué momento toma las armas. Cuando él se ve que no es lo que él esperaba, lo ve, no, pero traiciona, ¿no? Pero no. Y a muchos discípulos les cuesta entender. Pero lo importante es que después van a entenderlo, ¿no? Por eso ahí le llaman la fe del Cristo post-pascual. Que después que pasa eso, entender al Jesús resucitado ya es otra cosa ya, ¿no? Ahora sí lo van a entender, ¿no? Ahora sí van a entender sus palabras, su mensaje, y por qué este Jesús viene y da la vida, por qué este Jesús viene y da, por la causa del reino, da su vida, ¿no? Sufre en este mundo, ¿no? Esto es chocante para los que hoy en día predican un evangelio de éxito, de prosperidad, y de que si tú eres hijo del rey, tú no debes estar durmiendo en un hotel de mala muerte, tú tienes que pedir hoteles 5 estrellas, tú tienes que pedir las mejores cosas, los mejores banquetes, ¿no? Y hoy en día, no, se escucha, no sé si ustedes me han escuchado, pero yo sí escuchaba predicadores, y yo digo, ellos son representantes del Jesús de Nazaret, del Cristo, del Mesías sufriente. Estos parece que no quieren padecer de nada, estos están pidiendo las cosas, pero están pidiendo hoteles 5 estrellas, piden viajes en avión, piden un montón de requisitos. A iglesias pequeñitas no van a mega iglesias, cosas así, ¿no? Entonces, estas cosas, esto nos tiene que llevar a pensar, ¿no, hermano? O a qué Mesías tienen escuchado ellos, o a qué Cristo están sirviendo ellos, ¿no? No quieren padecer, no quieren ensuciarse los zapatos, ¿no? Entonces, no es así, pues, el Cristo que nos presenta los evangelios, ¿no? O al menos Marcos, en el que estamos estudiando, de acá en adelante nos va a presentar a un Jesús que viene y se la juega toda, y tiene que sufrir, tiene que llorar, y si Pedro viene a querer consolarlo, no, él está determinado en lo que va a hacer y quiere terminar esa misión, ¿no? Sabe a lo que ha venido y listo, ¿no? Entonces, y quiere que sus seguidores también hagan lo mismo, ¿no? Y no estén exigiendo comodidades y todo ello, ¿no? Acuérdense en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Los discípulos que le habían acompañado a Jesús al monte, hacemos una enramada acá y acá nos quedamos, vamos a bajar. Jesús dice, no, vamos. No, pero si acá estamos con Moisés y Elías, acá nos quedamos ya pues. No, vamos. Y es así, pues, ¿no? Es así. Todos los días, hermanos, nosotros nos enfrentamos en el día a día con la corriente de este mundo. En el trabajo, hay personas que son antipáticas al evangelio, peor, si se enteran que eres evangélico, peor, ya te lo tengas. Pues vamos a molestarle al hermanito, ¿no? Usted le la imposible. O qué sé yo, en cualquier ámbito donde tú te desenvuelvas. Es así. Y a veces ahí es bien cuesta, ¿no? Demostrar que somos cristianos, porque en la iglesia sí lo podemos demostrar, ¿eh? En la iglesia levantamos nuestras manos, brincamos, saltamos, podemos mostrar que somos cristianos. Ahí sí lo podemos hacer, ¿no? Fácil, pues. Pero cuando vamos afuera, al campo de acción, ahí nos cuesta, ¿no? Pues, bueno, hermanitos, no sé si hay algún comentario de parte de ustedes. Ya la hora está ganado, pero qué bueno que esta lectura ha estado explícito y hemos podido quedarnos, creo, con algo, ¿verdad? De esta lectura. ¿Qué dice hermano Víctor? Ahí. Muy buena la lectura, entretenido, fuerte. Ajá. Agradezco estar con ustedes ahí, echando. Qué bueno, hermano Víctor, ¿verdad? A nosotros también nos alegra que usted esté todos los miércoles ahí conectado en
el grupo, hermano. Igual me da Richie también. Bien, hermanitos, entonces el próximo miércoles seguiremos pues con el capítulo 9. Ahora a estudiar al Mesías sufriente. Ya hemos estudiado al Mesías portentoso, que hace los milagros, multiplica los panes. Ahora el Mesías sufriente. Adelante, ¿no? Va a terminar con la declaración del centurión. Verdaderamente este era hijo de Dios. Acá ya culminó el Mesías que todo lo puede, termina con la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Ahora acá empezamos a estudiar al Mesías sufriente. Bien, Bien, hermano. ya. Bendiciones, pues.